Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias a Dios y continuamos entonces con el estudio de la palabra de Dios, dando lectura a las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 8. Así entonces, si tienen sus Biblias o están siguiendo por la pantalla, podamos estar dando lectura juntos a este capítulo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
quisiera invitarles que pudiéramos tener un tiempo para orar. Padre, estamos abriendo las Escrituras y hemos llegado a este capítulo de la carta a los Hebreos, en el cual se nos explica más profundamente sobre el nuevo pacto, Señor, la nueva alianza que has establecido en la sangre de Jesucristo con la humanidad. Señor, que al hablar de estas cosas, Señor, podamos hablar con la sabiduría que es de lo alto y con el entendimiento que es dado por medio de la fe, a fin de que podamos crecer, Señor, en la medida y en la estatura del varón perfecto, y podamos prepararnos en estos tiempos para presentar más profundamente el Evangelio, Señor, de modo que los hombres puedan salir de tinieblas a luz y Señor, puedan alcanzar la verdadera felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mientras leía el capítulo 8, al comenzar con el capítulo 8, si nosotros leemos una vez, leemos 2 veces, leemos 3 veces, tanto el capítulo 8 como el capítulo 9, como el capítulo 10, vamos a poder llegar a tener un entendimiento de cómo fue llevado a cabo nuestra redención. ¿Cómo es que Dios llevó a cabo nuestra redención? Toda la gente se enfoca en la cruz y toda la gente se enfoca en el hecho de que Cristo muriera en esa cruz, pero no se enfoca en dónde fue derramada esa sangre o dónde fue presentada esa sangre. Nosotros hemos venido viendo por medio del capítulo 5 que Jesucristo es el sumo sacerdote. También hemos visto a través del capítulo 7 que era de una nueva orden, de un orden diferente al orden de Aarón, de donde descienden los sacerdotes según la tribu de Israel. ¿Por qué? Porque aún al presente, como leemos, ellos todavía están. Entonces, si fuera de ese orden no podría ser porque estaban ellos. Pero nosotros podemos ver que Jesucristo vino de un orden diferente, el orden del Melquisedec, que no tenía principio ni tenía fin. Ahora, cuando llegamos al capítulo 8, ya se nos empieza a explicar al respecto del nuevo pacto. Y si usted mira su Biblia, va a encontrar que su Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa palabra Antiguo Testamento se puede traducir como Antiguo Pacto o Nuevo Pacto o Antigua Alianza y Nueva Alianza. Esas 3 palabras, ya sea testamento, pacto o alianza, tienen que ver con la obra de Cristo, la obra de Dios con la humanidad. En el principio nosotros vemos que la obra de Dios, la obra de Cristo era con una nación en particular, la nación de Israel, con quien hizo alianza en base a promesas que estaban fundamentadas sobre derechos y compromisos y deberes, sobre derechos y deberes. Por eso las promesas estaban fundamentadas en que si la nación de Israel cumplía, Dios estaba obligado a cumplir con ellos. Entonces, ¿cuáles eran esas promesas? Que serían bendecidos, que sería bendecido el fruto de su vientre, el fruto de sus bestias, sus alacenas, la arteza de amasar, todas las bendiciones, todas las áreas serían bendecidas, estarían cubiertos por esa bendición completa. Pero a causa de que el antiguo pacto estaba en una alianza entre Dios y los hombres, y el hombre es inconstante en todos sus caminos, y por lo débil de la carne ellos no podían cumplir con su parte. Por eso nosotros hemos leído aquí en este capítulo que hemos leído, el capítulo 8, en que dice en el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos.
Por eso es que la nación de Israel fue dispersa entre las naciones de la tierra. La única que permaneció, las únicas tribus que permanecieron en Israel fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿A causa de qué? Que por la descendencia de Judá iba a venir el Mesías. Esto nos referimos a los días en los que el Señor Jesucristo estuvo en el escenario de este mundo. Las únicas tribus que estaban en la tierra de Israel eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Por qué permaneció la tribu de Judá? Porque de la tribu de Judá vendría el Cristo. A causa de la descendencia por la cual iba a venir el Señor Jesucristo, ellos permanecieron en la tierra de Israel. Pero el resto fue sometido de diferentes conquistas de diferentes naciones e imperios que sometieron a esta nación. Aun cuando el Señor Jesucristo vino al escenario de este mundo, la nación de Israel estaba sometida bajo el imperio romano. Entonces, nosotros podemos mirar, hermano querido, que el primer pacto tenía un defecto. ¿Cuál era el defecto? ¿En que Dios no podía cumplir la promesa? No, Dios tiene una palabra y su palabra es fiel y es verdadera. El defecto estaba en el hombre, en que el hombre no podía permanecer en ese pacto. Amén. Por causa de que no podía permanecer en ese pacto, Dios tenía que, en vez de mandar la promesa de bendición, tenía que mandar los juicios y la maldición. Pero el nuevo pacto no es realizado con la humanidad, sino que el nuevo pacto, cuando el Señor Jesucristo celebró la última cena, levantando la copa dijo: este es el nuevo pacto, la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que la bebiereis en memoria de mí. Entonces el nuevo pacto no está realizado con la humanidad, sino con la misma persona de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue fiel en todo. Él cumplió en todo. Por eso es que es un pacto que no tiene defecto. Es un pacto que es eterno. Nosotros cuando sigamos mirando la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta. ¿Por qué razón dice en el versículo 12? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora yo le pregunto, ¿usted no ha pecado hoy? ¿No ha cometido algo indebido? ¿No ha tenido un mal pensamiento? Todos nosotros hemos pecado. ¿Y cómo puede ser que Dios no se acuerde más de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades? Porque la bendición por la cual nosotros somos santos, por la cual somos justos, por la cual somos perfectos, la gracia que hemos alcanzado no es por nuestros méritos, sino es por los méritos y la obra de Jesucristo. Por eso es que Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Sin embargo, ¿cuántas personas hoy día viven en la exigencia y en la obligación de querer cumplir? De querer a sí mismo santificarse, de querer a sí mismo verse como justos, de querer a sí mismo presentarse agradable delante de Dios. ¿Y eso qué muestra? Que no tienen una fe genuina y sincera en el Señor Jesucristo. Confían en una parte, saben que Cristo murió, que derramó su sangre para perdonar sus pecados, pero a la vez siguen confiando en sí mismos, que ellos por sí mismos pueden llegar a tener una vida agradable a Dios. Cuando en realidad toda la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Si nosotros queremos permanecer en el pacto de las obras, va a seguir siendo un pacto con defecto. ¿Por qué? Porque el defecto está en nosotros, no en Dios.
Por eso es que Dios, el nuevo pacto no lo estableció por obras, no lo dio por obras. Por eso dice, por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si nosotros queremos permanecer en el pacto de las obras, queriendo cumplir, queriendo agradar a Dios por nosotros mismos, lo que vamos a hacer es que vamos a saber que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero seguimos confiando en la carne. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquel que se apoya en el brazo de carne, que tiene por esperanza sus fuerzas. No habla de que yo no confíe en mi prójimo, sino que no confíe en mí mismo. Puede que mi prójimo me genere cierta incertidumbre por sus actitudes, pero nosotros tenemos que mirar que siempre es Dios quien o trae el corazón para bendecirnos o trae el corazón del hombre para probarnos. Ya sea el corazón de un hombre puede venir hacia nuestras vidas, hombre y mujer, para bendición de nuestras vidas o para probarnos o para perfeccionarnos. Amén. Porque ¿qué se requiere para la paciencia? Una adversidad. ¿Qué se requiere para la mansedumbre? Un hecho violento. ¿Qué se requiere para la misericordia? Una injusticia. Y todas esas cosas son las virtudes de la vida de Cristo que se van desarrollando en nosotros a medida que nosotros vivimos por la fe apoyados en el Señor Jesucristo y comprobamos que Él trabaja en nosotros y que está vivo y que nos da la fuerza para perdonar, para bendecir, nos da la fuerza para no tener en cuenta el agravio. Por eso Pablo decía, no hay ninguno entre vosotros maduro que pueda soportar el agravio. Entonces Dios puede traer el corazón de una persona abierto para bendición de nuestras vidas, para alentarnos, para fortalecernos, puede traer el corazón de una persona endurecido para probarnos. Un claro ejemplo es cuando David huía de Absalón. ¿Qué aconteció cuando salió a cruzar el Jordán? Había un criado de Saúl que le decía, por cuanto que eres un hombre perverso y sanguinario, por todos los males que le hiciste a mi señor, tú estás padeciendo ahora, sufriendo esto. Dijo su general en jefe, permite que vaya y le corte la cabeza. ¿Quién es este perro muerto para que blasfeme en contra de mi señor? ¿Y qué respondió David? Déjalo ahora, porque si Dios le había permitido que su propio hijo, que había sido engendrado por él, se levantara en contra de él, ¿por qué no iba a permitir ahora que ese hombre, que para él era un desconocido, se levantara en contra? Por eso es que permitió. Pero ¿qué sucedió? Que ese mismo hombre, cuando David retorna al trono, salió con su familia para cruzarlo sobre sus hombros. Ese mismo hombre tuvo un cambio. Y muchos de nosotros hemos visto cambios en las personas que en un tiempo nos ofendieron, nos injuriaron, nos lastimaron y que después se convierten al Evangelio y son bendición para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de situaciones? Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que mirar que el nuevo pacto no está basado en obras que nosotros podamos hacer, sino que el nuevo pacto es entre Dios, el Padre, y Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, ¿para qué fue hecho así? Para que sea sin defecto, para que sea sin falla, para que sea perfecto. Por eso es que Dios puede decir, nunca más me voy a acordar de tus pecados y de tus iniquidades. ¿Por qué? Porque te voy a meter en una alianza no hecha por tu obra, sino en una alianza hecha por la obra de mi unigénito Hijo, el cual envié a este mundo a morir por tus pecados. Por eso le digo, hermano, para presentar el Evangelio correctamente, el Evangelio de gracia, el Evangelio verdadero, nosotros tenemos que entender que
capítulo 8 de Hebreo, capítulo 9, capítulo 10. Esos 3 capítulos los tenemos que leer, releer para poder entender. Así como también, como cuando enseñamos Romanos, nosotros miramos que Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5 nos habla, amén, nos habla también en profundidad de cómo nosotros podemos ser redimidos, cómo nosotros podemos ser salvos, no por nuestras propias obras, sino por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros miramos a leer en el capítulo 8, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que había un tabernáculo hecho por Moisés en la tierra, lo cual es un templo. Lo que pasa es que Israel era nómada. En ese tiempo estaba en tránsito para ir a la tierra prometida. Pero cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Salomón edificó un templo y Dios lo llenó con su presencia. Que es donde se ofrecían. En principio se ofrecían en esa tienda los sacrificios de los animales y después se ofrecieron en el templo. Ahora el templo no está, pero cuando el Señor Jesucristo vino al escenario de este mundo, vino de un orden diferente, como hemos explicado en el capítulo 7, y no vino sin nada con qué presentarse. Por eso digo, nosotros tenemos que leer capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, porque ahí nos explica que Él no se presentó con la sangre de machos cabríos, sino que se presentó con su propia sangre, habiéndose ofrecido una vez y para siempre. Y no se presentó en el tabernáculo terrenal o en el templo terrenal, sino en el tabernáculo verdadero, en el tabernáculo celestial. Por eso ya hemos hablado más de una vez de que al estar en el cielo no corre el tiempo, el cronos como acá. El cronos corre acá en la tierra. Ayer fue ayer, hoy es el hoy, mañana será el mañana. Pero en el cielo está la eternidad, donde mora Dios. Por eso es que Jesucristo hizo esa ofrenda una vez y para siempre. Y usted dice, ¿cómo puede ser que con una vez ya cubriera todos los pecados de la humanidad? Y los que cometí hoy y los que voy a cometer mañana. ¿Por qué? Porque lo hizo en un lugar donde el tiempo no corre y presentó su propia sangre en el tabernáculo celestial, que es donde verdaderamente estaban anotados con cincel en el cuerno de ese altar los pecados de la humanidad. Por eso, al cubrir con su sangre, tapó. Es como quien tiene una deuda. Cuando uno paga la deuda, ¿qué hace? Tacha, porque ya está paga. Bueno, Él tapó con su sangre. Por eso es que Dios dice, nunca más me acordaré. ¿Por qué? Porque no puede verlos, porque están tapados con la sangre de Jesucristo. Amén, hermano. Que podamos nosotros entender este capítulo. Es importante que nosotros podamos tener gracia de parte de Dios para poder presentar más correctamente el Evangelio a las personas, porque le puedo asegurar que hay un sinfín de personas que creen que están haciendo un servicio a Dios al predicar, al hacer campaña, y la verdad es que lo único que están haciendo muchas veces es proselitismo y no presentando el verdadero evangelio por el cual las personas pueden ser salvas. Por eso, si hemos recibido esta gracia, somos deudores, porque lo que de gracia recibimos, de gracia debemos darlo. Hermano querido, ya vamos a continuar en otra oportunidad leyendo el capítulo 9. Ojalá pueda prepararse en su corazón para leer ese capítulo. Y bueno, les deseo que puedan tener un día, el resto de la jornada bendecida,
Un gran abrazo a mi hermano Wilson Diácono, que termine bien el día de su cumpleaños, y a toda la congregación. Y espero podamos comunicarnos, aunque sea en forma telefónica, los días próximos para poder saludarnos por motivo de esta fiesta. Que Dios les bendiga a todos, les abrazo y les saludo en el amor del Señor. Gran bendición para su vida, para su familia y para todas sus cosas. Paz. Paz, bendiciones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,